Bueno, pues continuamos, hermanos, el estudio de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Y el día de hoy vamos a empezar a ver este primer problema que el apóstol Pablo aborda en esta carta. Pero antes de entrar de lleno, yo quisiera que recordemos algunas cosas acerca de esta iglesia. Y lo primero e importante de recordar es que esta iglesia de Corinto era una iglesia llena de problemas de toda índole. Y el apóstol Pablo estaba plenamente consciente de esta condición terrible de esta iglesia. Y todo esto gracias a algunos miembros de la familia de un hermano llamado Chloe, que les habían informado toda la problemática que había en esta iglesia. Y Pablo, con este propósito y otro más de contestar algunas inquietudes que habían en la iglesia, pues él les escribe para exhortarles a corregir ese mal proceder. Y escucha lo que dice el versículo 11 de este primer capítulo de la carta de Pablo. Dice ahí, porque he sido informado, he sido notificado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas, pleitos, luchas, peleas, discusiones. No era cualquier tipo de contienda. O sea, estos miembros de la familia de Chloe, que evidentemente estaban muy apegados al ministerio de Pablo y que les importaba la condición, la salud de la iglesia, o sea, no es que solamente eran unos hermanos chismosos, no. El fin de ellos a la hora de notificar a Pablo acerca de todos estos problemas que había en esta iglesia era edificar a esta iglesia, corregirla. Entonces, estos miembros de esta familia notifican a Pablo acerca de toda la problemática que hay dentro de esta iglesia. Y como vimos la semana pasada, empezamos a ver toda esa lista de manera panorámica y general y vimos que había problemas de divisiones, había problemas de litigios. Algunos hermanos estaban llevando a los jueces injustos a otros hermanos para solucionar ciertos problemas. Habían también problemas de la inmoralidad sexual, problemas doctrinales acerca de la resurrección. Había también un problema en el orden del servicio, era un desorden, muchos abusos, y sobre todo en la cena del Señor, y un sinfín de problemas había ahí. Entonces Pablo se da a la tarea de escribirles a esta iglesia. O sea, él al ver esa necesidad grande, él empieza a escribirles para corregir algunas cosas. Así es que Pablo no se queda con las manos cruzadas. O sea, él escucha y dice, bueno, ya que Dios se encargue de ellos. No, a Pablo le dolía el estado espiritual de esta iglesia. Era una iglesia así, disfuncional, y por ello Pablo, aparte de orarle a Dios, él empieza a mandar una carta o escribir una carta para darle instrucciones a esta iglesia de cómo podían corregir todos estos problemas y toda esta división. Y como vimos la semana pasada, hermanos, y vamos a ver en un momento, el apóstol Pablo, consciente de toda la problemática que había en esta iglesia, les dice lo siguiente: les ruego, mis hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero que nos detengamos ahí, porque para poder tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión acerca de estas divisiones de las cuales Pablo empieza él a tratar aquí en este capítulo, nosotros, hermanos, tenemos que saber un poco acerca de la ciudad de Corinto. Tal como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, la iglesia en Corinto no podemos conocerla si primeramente no averiguamos acerca de su historia. Porque esta historia existe en el mundo secular. Por lo tanto, yo me di a la tarea, hermanos, de buscar un poco acerca de lo que era la ciudad de Corinto. Y yo encontré que ciertamente esta ciudad era una de las ciudades más prósperas en Grecia. ¿Por qué, hermanos? Porque su ubicación aventajaba a esta ciudad más que a otras ciudades, hablando de su ubicación geográfica. Dice que el istmo en donde se hallaba esta ciudad unía la parte sureña de la península griega con el territorio griego principal, haciendo de esta ciudad de Corinto un sitio donde se unían las rutas terrestres más importantes de aquel entonces. Y además, la bahía que había, porque estaba en una península, facilitaba la llegada de barcos de todas partes del mundo. Entonces esto hacía que el comercio marítimo generara una fuerte entrada económica a esta ciudad. Sin embargo, la fama de esta ciudad de Corinto no consistía en su riqueza monetaria, ni siquiera consistía en su gran centro cultural
No, más bien consistía, hermanos, en su degenerada inmoralidad que había en esa ciudad. Había toda clase de vicios. Esta era una ciudad que dicen que el centro de adoración principal a la diosa Afrodita estaba ahí, porque ahí estaba su templo. Y habían sacerdotisas que, como símbolo de adoración a esta diosa, ellas se prostituían dentro de ese templo. Entonces, hermanos, muchas personas de todas partes del mundo sabían acerca de esto y venían precisamente para esto, a esta ciudad, aparte de hacer negocios. Así es que esta ciudad era más famosa debido a su indecencia, debido a su bajeza. Era una ciudad perversa. De hecho, se llegó a acuñar un dicho entre ellos que decía: si tú vives como un corintio, esto es equivalente a vivir en las más bajas condiciones morales. De hecho, hay una frase que se acuñó, que voy a leerla: corintestais, si es que así se pronuncia. Cuando una persona mencionaba esta palabra, corintestais, o sea, traducido en nuestro idioma, quería decir: te comportas como un corinto, te comportas como un degenerado, como un inmoral. O sea, esta ciudad era conocida más por su inmoralidad que por todo su comercio grande. ¿Y qué nos dice todo eso, hermanos? Porque la cosa es, hermanos, que los recién convertidos de esta iglesia en Corinto estaban llevando muchas de esas cosas que habían aprendido antes de venir a Cristo. Y la cosa que no era lo único que estaban trayendo, la inmoralidad a la iglesia, sino que había otro aspecto, hermanos, dentro del pueblo griego, dentro de los corintios, al cual ellos se apegaban. Ellos tenían un gran amor hacia ese aspecto. ¿Y cuál era ese aspecto? Bueno, los corintios amaban la filosofía. O sea, tenían una afición, un apego a la filosofía y a la retórica, que la retórica simplemente es el arte de la elocuencia, de hablar bien, de argumentar bien. Y los griegos amaban todas estas cosas. Si tú vas al griego original y buscas qué es lo que significa filosofía, filosofía simplemente significa amor a la sabiduría. Filo es de amor y lo que es sofía es sabiduría. Entonces ellos amaban todo lo que tenía que ver con argumentación, con retórica, con sabiduría. De hecho, se dice que habían más de 50 grupos filosóficos que competían entre ellos. ¿Para qué? Para que fueran aceptados, para que ellos pudieran tener un peso de influencia más grande que los demás. Y cada grupo filosófico tenía una manera especial de ver la vida, tenía una manera de ver el propósito de la vida humana, por qué estamos aquí. Y entonces esto causaba que las personas en la ciudad de Corinto pues se empezaran a agrupar, se empezaran a hacer bandos, facciones, y cada uno según la línea filosófica de pensamientos a las cuales ellos eran atraídos. Y esto estaba formando bandos. Yo creo que usted ha escuchado hablar de los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates decía: yo solo sé que no sé nada. Y qué bueno es que lleguemos todos nosotros a esa conclusión, porque esa es la realidad. De hecho, tú eres tan ignorante que ni siquiera sabes lo que ignoras. Y eso ya te hace un ignorante. Pero cómo a veces nos ofende, ¿verdad?, que nos diga un ignorante, cuando la realidad es que sí somos ignorantes. Somos muy ignorantes y tenemos que llegar a esa conclusión sabia. Yo solo sé que no sé nada. Sí sabes muchas cosas, pero al final de cuentas no lo sabes todo. Y eso te va a llevar a concluir que no sabes nada. No sabemos nada. Entonces estaban todos estos filosóficos, como los que ya nombré. Y lo que estaba pasando, hermanos, esto no era solamente que, bueno, yo ya me apego a este líder filosófico, me encanta su retórica, me encanta cómo ve la vida. O sea, no era solamente con aceptar, ya no, habían peleas. Habían contiendas y decir: no, es que mi opinión, mi modo de ver la vida es la única, es la correcta. Y eran pleitos. Y lamentablemente, hermanos, ese partidismo filosófico que se veía en Corintio y en toda Grecia estaba siendo llevado por nuevos creyentes a la iglesia, al interior de la iglesia de Corinto. Y estaba generando bandos alrededor de todos estos predicadores de la fe como Pablo, Apolos y Cefas. Y ellos empezaron a tener también esos apegos, esos apasionamientos muy a la manera de la filosofía grecorromana. Pero estos ahora, en vez de tener a Aristóteles, a Sócrates, no, ellos tenían a Pablo.
ellos tenían a Apolos, ellos tenían a Cefas y uno solamente a Cristo. Recuerden lo que vimos en el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, Pedro, y yo soy de Cristo. Así que esta era la costumbre que estos nuevos creyentes tenían antes de conocer a Cristo. Ellos se agrupaban alrededor de estos maestros según la corriente filosófica y entonces habían estas disputas, estas peleas, y ahora estos nuevos convertidos estaban metiendo este espíritu de partidista, divisivo en la iglesia. Y por esa razón Pablo pasa a confrontar a estos hermanos mostrándoles lo absurdo que es que en el cuerpo de Cristo haya bandos, haya grupitos, haya divisiones. Es por eso que Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta obvia es, por supuesto que no. Bueno, este es el problema que Pablo empieza a abordar primeramente, el problema de las divisiones. Ahora bien, escuche bien esto. Cuando se habla acerca de las divisiones dentro de la iglesia, suele ocurrir algo interesante. ¿Qué es eso interesante? Bueno, es que todos los cristianos estamos de acuerdo en que las divisiones entre nosotros son un asunto bien serio que no debería de estar sucediendo. Sin embargo, al mismo tiempo, hermanos, pocos nos sentimos responsables del problema. O sea, todos estamos de acuerdo de que este es un problema serio, pero pocos sentimos o nos sentimos responsables del problema. Permítame ponérselo de esta otra manera. Es casi imposible, y digo casi imposible, ya por dejar ahí algo que no estoy pensando, pero casi imposible, hermanos, que un verdadero creyente que ha recibido un nuevo corazón, o sea, este es un verdadero creyente, es casi imposible que él procure intencionalmente dividir la iglesia. Eso es muy improbable. Sin embargo, lo cierto es que cualquiera de nosotros, y escuche bien cuando yo digo cualquiera de nosotros porque yo me estoy incluyendo ahí. Lo cierto es que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos ser un instrumento en las manos de Satanás para dividir la iglesia. Y lo terrible de esto es que cuando esto ocurre, no solo no nos vemos como instrumentos de Satanás, sino, o sea, no nos vemos como que le estamos haciendo daño al pueblo, sino que hasta podemos llegar a creer que Dios nos está usando para corregir a la iglesia. O sea, a veces nosotros estamos señalando lo que nadie parece estar viendo y hasta que nadie me haga caso, pues yo voy a esforzarme a advertirle a toda la iglesia acerca de la carnalidad que hay aquí en la iglesia. A mí me van a oír todos. ¿Por qué? Porque quiero la santidad de la iglesia. Todo esto suena muy bien. Pero ¿esto es así como deben de proceder las personas? No. Mateo 15, 18, ¿no? O 18, 15. Tienes que ir primero con tu hermano, ¿no? No tienes que decírselo a toda la iglesia. Así es que, pastor, no me importa. Yo voy a dejarme guiar por lo que Dios pone en mi corazón. Y esto es lo que siente mi corazón. A veces es tu coraje. ¿Sabes que la ira de Dios no obra la justicia de Dios no obra en nuestra ira? No, es todo lo contrario. Así es que, habiendo dicho todo esto, hermanos, vamos a entrar a estudiar estos versículos que corresponden al estudio de hoy. ¿Por qué? Porque hay algunas enseñanzas que vamos a extraer de estos versículos, en estos versículos donde Pablo empieza a abordar el problema de división, que aunque por causa del tiempo no vamos a ver todas esas enseñanzas, vamos a ver algunas, solamente 3, y las demás las dejamos para la próxima semana. Y la primera enseñanza que podemos extraer de estos versículos, escucha, Pablo está tratando con la división, ¿verdad? O sea, él quiere traer unidad a la iglesia. Bueno, la primera enseñanza que podemos extraer de estos versículos que leímos al inicio de la predicación es que la verdadera unidad dentro de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo, el bíblico, ¿ok? Cuando ese Jesucristo bíblico es el centro, es el corazón, es la esencia de nuestras vidas y nuestro ministerio. Cuando nosotros sacamos a Jesucristo, como hicieron estos hermanos, él está diciendo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo nomás de Cristo. Sacaron a este Cristo bíblico. Cuando eso sucedió, hubo división. Sin embargo, Pablo va a decir, no, céntrense de nuevo. Que Cristo sea el centro de su corazón. Que Cristo sea el centro de su ministerio, de sus vidas. Bueno, todo esto solamente es posible precisamente cuando Jesucristo verdaderamente está siendo el centro de nuestras vidas. Quizás tú digas ahorita, no, sí, Jesucristo es el centro de mi vida. Pues quizás no en todas las áreas de tu vida. Vamos a dejar que la Biblia, que es útil para redarguir, pues nos examine. Dice Pablo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 14, doy gracias a Dios
de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Al parecer algunos miembros de la iglesia de Corintio estaban presumiendo, no, a mí Pablo me bautizó y esto y aquello, y recuerden que Pablo fue el fundador de la iglesia, fue el primer pastor, y Pablo dice, doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes se ha bautizado más que a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Y continúa diciendo, versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si los bauticé a algún otro, o sea, no sé si estoy dejando a alguien más, pero por si las moscas, de los que yo me acuerdo nada más son estos, fueron contados. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, hermanos, a predicar el evangelio, no a predicar la elocuencia de este predicador. Cómo bien expone la Biblia. Si ese predicador expone bien la palabra de Dios, pero deja fuera el evangelio, está errando, totalmente errando. Porque este evangelio, que es el mensaje que anuncia la única manera de cómo podemos ser salvos de la ira de Dios, no se está predicando. Y de este evangelio dependen todos los pecadores. Por lo tanto, Pablo es como que déjenme los vuelvo a centrar. ¡Pah! No. Necesito que haya unidad. Necesito que todos hablen la misma cosa. Que sean perfectamente unidos en la mente y en cómo ustedes piensan. El evangelio. Cristo no me mandó a ser un líder de ciertos bandos. Cristo me mandó a predicar el evangelio y dice, no con sabiduría de palabras, no con retórica para fascinar a las personas. No, el evangelio simple y llano y claro. El evangelio que anuncia la salvación a los pecadores. Y dice ahí, yo no lo hago con retórica porque quizás decía, no, Apolo es el elocuente, el poderoso en la palabra. Miren su retórica. Y Pablo dice, yo no hice eso, ni Apolo lo está haciendo, él simplemente es su personalidad, es su capacidad, y él está usando eso ¿para qué? Para proclamar el evangelio, con el fin de que no se haga vana la cruz. O sea, con el fin de que, al final de cuentas, que lo que salva es el mensaje de la cruz, la doctrina del azul, o sea, no sea inútil. Yo no sé si estás entendiendo, detrás de estas palabras de Pablo hay más de lo que tú puedes observar. Y esto es lo importante. Al igual como en la carta de Romanos, Pablo va a volver a defender el mensaje del evangelio. El mensaje que ha sido atacado por los siglos de los siglos por Satanás. Y que muchas iglesias hoy en día, aunque predican la palabra de Dios, no lo están predicando completamente, ni frecuentemente, ni cada vez que se reúnen. Se han olvidado del evangelio. Pastor, pero no. Aquí no hay gente que no es salva. Nosotros los creyentes necesitamos ver el evangelio. El evangelio está por todas las cartas del Nuevo Testamento. El hecho de que tú no lo leas y no te enteres no significa que esto es así. Pablo, pastor, ¿otra vez el evangelio? Sí. Estamos leyendo la carta o la palabra de Dios de manera expositiva, de manera consecutiva. Y esto es lo que sigue y esto es lo que va a hacer. El repetitivo es Dios, no soy yo. Así es que si hay alguien que tiene una queja, quéjese con Dios. Aquí lo importante es que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que hay detrás de estos versículos que acabamos de leer es algo tan importante, hermanos. De hecho, cuando en una comunidad de cristianos todos estamos luchando en dependencia con el Espíritu Santo para que Cristo continúe siendo el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros ministerios, de nuestra predicación, de nuestra alabanza, eso va a producir unidad y armonía en nuestros miembros. Es eso. No es otra cosa, necesitamos a Cristo en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras predicaciones, en el centro de lo que cantamos, en la alabanza. Cristo, cuando nosotros nos mantengamos allí, porque puede estar todo esto, la predicación es cristocéntrica, la adoración es cristocéntrica, la oración es cristocéntrica. Sin embargo, si tú estás indispuesto a abrazar esto, no va a pasar nada en tu vida. Pero cuando estás dispuesto a abrazarlo, lógico que va a tener un efecto en tu vida, porque es Dios quien diseñó este mensaje, que a través de Él convierte el alma, dando su Espíritu Santo. Él te da un nuevo corazón. Así es que es importante que nosotros, en dependencia del Espíritu Santo, continuemos dejando que Cristo sea el centro de nuestras vidas, aunque esto no venda. ¿Sí? Para los incrédulos, esto es una locura, esto es una tontería. Pero para nosotros los cristianos que fuimos llamados por Dios a través del Evangelio, es poder de Dios para salvar. No hay otra manera por el cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de Jesucristo, que está implicado ahí la obra de Él en la cruz del Calvario. Así que es obvio que estos hermanos habían sacado a Cristo del centro de sus vidas. Y ellos estaban colocando, al sacar a Cristo de sus vidas, estaban colocando a estos líderes de la fe.
este es el líder de mi preferencia y aquí está y yo hablo de él y lo alabo y le doy gracias a Dios por él. Qué bueno. Sin embargo, asegúrate que este líder a quien tú admiras te esté llevando a admirar a Cristo, a contemplar a Cristo y no a Él, por los dones y las capacidades que Él tiene. No, asegúrate que lo que Él te está dando es algo que te está llevando a amar más a Cristo, a admirarlo más a Él. De tal manera que al llevarte a admirar más a Cristo, las capacidades, los dones de ese predicador desaparecen. Porque Cristo es infinitamente más admirable que cualquier ser humano, con todos los dones que Dios le haya podido dar. Estos hermanos habían sacado a Cristo del centro de sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos estaban diciendo, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de lo elocuente y poderoso de la palabra Apolos, yo soy seguidor de Cefas. Y otros decían, yo soy seguidor de Cristo. O sea, yo no soy ni de Apolos, ni de Cefas, ni de Pablo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada. Que nadie vaya a suponer que que este último grupo es el correcto. No, Pablo lo está colocando ahí en la lista del nivel de los demás. También ellos la estaban regando, ellos estaban trayendo división al cuerpo de Cristo. O sea, a simple vista, tú dices, no, eran los espirituales, no. Pero a la luz de toda la escritura, este grupo, como muchos hoy en día, hermanos, estaban negando la necesidad que todos los cristianos tenemos de pastores, de líderes, de maestros. Y esto lo estaba negando a pesar de que es el mismo Cristo quien dijo que iba a proveer líderes para su iglesia, para la edificación de la iglesia. Y cuando tú dices, yo soy de Cristo, estás negando la necesidad que dice Cristo que tienen todos los miembros, todos los creyentes de pastores. Es por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo, Jesús mismo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Tú necesitas un pastor local. Según Dios, este es el diseño de Dios. Según las escrituras, los pastores son esenciales en la obra del ministerio. Así que este último grupo, los que decían, soy de Cristo, solamente tenían el nombre correcto, pero la actitud era incorrecta. Ellos estaban contribuyendo a la división como los demás. Y es por esta razón que Pablo dice en el versículo 13, ¿acaso está Cristo dividido? No sé si creo que no lo tengo ahí. ¿Acaso está Cristo dividido? Y la respuesta ya sabemos que no, ¿verdad? Es no, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué ustedes sí lo están? Al estar diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, si todos ellos son de Cristo y cuando tú los divides estás dividiendo a Cristo, ¿te das cuenta? Al fin y al cabo, según Pablo, todos los predicadores le pertenecemos a Cristo, como leíamos la semana pasada. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea inclusive el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como vemos, al final de cuentas, aún los mismos predicadores le pertenecemos a Cristo. Entonces, ¿por qué diferenciar entre este predicador y entre este otro pastor? Ahora bien, hermanos, si bien es cierto, si bien es verdad que todos nosotros podemos beneficiarnos y debemos, o sea, no solamente podemos, sino debemos beneficiarnos de todos aquellos a quienes Cristo ha llamado y ha capacitado para enseñar la palabra en la iglesia. Si bien todo esto es cierto, sin embargo, tengamos cuidado de los predicadores que estamos escuchando. Como decía, porque tenemos que asegurarnos que ellos nos están llevando a contemplar a Cristo y no a sus dones y capacidades. El objetivo de nosotros como predicadores, como pastores, es llevar a todos los creyentes a admirar más y más y más a Cristo y no a nosotros. Vivimos en una época en la que nosotros podemos entrar en contacto con muchos predicadores alrededor del mundo por medio de lo que es la internet. Y es indudable, hermano, que algunos siervos del Señor, de buena doctrina, que poseen dones extraordinarios que yo no tengo en la enseñanza y en la predicación, o sea, podemos beneficiarnos de todos ellos y debemos. Dios los ha dado para la iglesia. Sin embargo, hay un peligro envuelto en esto. Escuche lo que dice un comentarista al respecto. Dices, algunas veces esta mentalidad dividida de la que Pablo está hablando en este pasaje se manifiesta en aquellos cristianos que siguen a ciertos predicadores que influyen sobre un extenso territorio religioso mientras descuidan el ministerio del pastor fiel que tienen en su propia iglesia.
Otras veces, dice ese autor, se manifiestan al revés, en aquellos cristianos que se jactan de su propio pastor y miran con desprecio a otros pastores fieles de la misma comunidad cristiana. Yo no sé si usted nota el problema. O sea, me encanta oír a John MacArthur, me encanta oír a Paul Washer, me fascina escuchar, podrían decir algunos, a Chuy Olivares, a Armando Alducini. Qué bien, hermanos, todos ellos son predicadores de sana doctrina. Adelante. Sin embargo, por lo que dice Efesios 4:11, que Jesús mismo constituyó no solamente apóstoles que ya nos dejaron la doctrina en el Nuevo Testamento, profetas, evangelistas, Él constituyó pastores y maestros. No te olvides que este mexicanito sin estudio universitario, Dios lo puso aquí. Y yo no quiero que ya está ejerciendo. No, esta es la palabra de Dios y antes no me animaba a predicarlo. Pero esto es algo que tú debes de saber. Este mexicanito Dios lo puso aquí en esta iglesia local para Dios edificarnos, Dios perfeccionarnos a través de la proclamación de la palabra. Esta es la realidad de esta iglesia y esta es la realidad de todas las iglesias. Dios ha puesto pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Y por favor, que nadie caiga en el pecado contrario, hermanos, porque hay otro extremo de que solo tienes que escuchar a tu pastor local. No. El mismo Cristo que colocó a tu pastor local es el mismo Cristo que ha puesto a pastores en otros lugares para el beneficio de todas las iglesias. Y en algunos casos, esos pastores, Dios les ha dado un ministerio más amplio, donde le damos gracias a Dios por ello. Y podemos beneficiarnos de esos dones. Pero recordemos siempre que esos hombres solo serán útiles a la medida, hermanos, o a la misma medida en que nosotros, o que a través de esas predicaciones empecemos a amar más y más a Cristo. Pero si estas personas no te están llevando a amar más y más a Cristo y te quedas estancado, de nada está sirviendo. De nada sirve que compartas. No, el mismo Pablo, hermano, es un ejemplo de esto. No tenemos tiempo para leer los primeros 9 versículos. Sin embargo, ustedes han de recordar que Pablo repite una y otra vez: Cristo, 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 Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de nuestras vidas y nuestro ministerio. Por lo tanto, si todos nosotros estamos luchando en dependencia del Espíritu Santo para mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas, habrá unidad en esta iglesia. Esa es la primera enseñanza. Queremos unidad, mantengamos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Segundo lugar, ¿qué nos dice el apóstol Pablo detrás de estos versículos acerca de cómo podemos mantener una unidad, la verdadera unidad? Bueno, Pablo también nos va a decir que la verdadera unidad cristiana se produce cuando mantenemos también completo el evangelio de la cruz. No solamente hay que tener a Cristo en el centro de nuestras vidas, que eso ya por ende, por consecuencia, por tener a Cristo en tu vida como el centro, tú vas a estar centrado en el evangelio completo. Digo completo, el bíblico. El que habla del infierno, el que habla de la ira de Dios, el que habla de que tú eres un pecador. Oh, mira cómo predico el evangelio. Y yo oigo a estas personas que te dicen que están predicando el evangelio y nada más están hablando de sus testimonios, de lo que Dios hizo en ellos, y es lo mismo que puede hacer por ti, por lo tanto ven a Dios. Pero no los confrontan con el mensaje central y fundamental del evangelio, la mala noticia. Yo quiero que tú vengas a Cristo por eso, porque la ira de Dios está sobre ti y estás tan aterrorizado que corres a buscar refugio en Jesús. No para que Dios solucione tus problemas aquí y ahora. No, Dios quiere solucionar primeramente el gran problema que tiene todo ser humano. Dios está airado con el hombre a causa de su rebelión. Eso es evangelio. Es eso lo que debemos de estar predicando. Ese es el evangelio completo. Por lo tanto, la verdadera unidad cristiana se produce cuando mantenemos también completo el evangelio de la cruz. Versículo 17. Ya vimos, ¿verdad? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagan a la cruz. Versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura, Pablo sabe. O sea, la doctrina de la cruz, la enseñanza del evangelio, lo que anuncia el evangelio, es locura a los que se pierden, a los que menosprecian el sacrificio de Jesús. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Versículo 19, pues escrito está, destruirá la sabiduría de los sabios, Dios, y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y escucha lo que dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué, hermanos? De la locura del evangelio, del mensaje loco del evangelio,
que te dice, ¿qué que Dios, si yo no lo veo, está irado contra mí? ¿Qué que yo soy un pecador? ¿Qué? Que si no soy ningún criminal, no soy ningún Hitler. Tampoco vives tu vida para glorificar a Dios. Todo lo que tú haces no te motiva a la gloria de Dios, y eso es pecado por muy decente que tú seas. Entonces esto es una locura para los que se pierden. Miren, los días del apóstol Pablo, cómo se distinguían las personas, era de esta manera. Había judíos o griegos, romanos o bárbaros, libres y esclavos, ricos y pobres, nobles y plebeyos. O sea, los plebeyos, los que tenían un nivel socioeconómico bien bajo, y los nobles, los ricos. Bueno, así se distinguían entre esas clases sociales. Sin embargo, ahora en el Evangelio, Pablo nos dice que la verdadera línea divisoria que separa a los hombres es el Evangelio, es la palabra de la cruz, es la doctrina del Evangelio. Dice Pablo, aquellos que se pierden, este mensaje es una tontería, es una bobería. Ya les lavaron el cerebro, son unos tontos. O sea, ¿cómo es posible que la salvación de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado en una cruz? Eso no tiene sentido, es una bobería eso. Sin embargo, eso que para los incrédulos no tiene sentido y es absurdo, para aquellos que se salvan, dice Pablo, para nosotros es poder de Dios. O sea, ciertamente el mensaje de un Mesías crucificado era difícil de aceptar tanto para los judíos como para los griegos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mundo romano la crucifixión era un castigo reservado para los criminales. ¿Y qué simbolizaba todo esto? Vergüenza y derrota. Y entonces el Mesías, Jesucristo, fue crucificado. ¿Qué estaba simbolizando esto para los que no creían? Es un líder derrotado, es un criminal, murió donde tenía que morir. Así que la idea de que alguien sufriera y muriera por otras personas en forma vicaria y que posteriormente volviera a la vida era una locura, era una tontería para los griegos de mentalidad filosófica, para todos esos filósofos que seguían la filosofía, la retórica de Aristóteles, de Sócrates y todas esas personas. Para los judíos lo mismo era un tropezadero. O sea, esto de decir que es el Mesías, este Jesucristo que murió en la cruz, es tropezadero para nuestras enseñanzas. O sea, los judíos tenían al Mesías en un concepto muy errado. O sea, ellos miraban al Mesías con realeza, con poder, victorioso, triunfante. Sin embargo, este Mesías que predica Pablo y que está dispuesto a dar su vida, había muerto en una cruz. Para nosotros los judíos esto es inaceptable. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que el evangelio era una tontería para los griegos, para los grandes filósofos, y tropezadero para los judíos, no lo aceptaban, nunca cambió el mensaje. ¿Y por qué nosotros sí lo estamos cambiando? Para que personas entonces les agrademos, les caigamos bien. Pablo peligraba con su vida cuando predicaba este evangelio y no le importó. ¿Por qué Pablo lo hacía? No le importaba si lo amenazaban, no le importaba si le quitaban la vida. ¿Por qué Pablo siempre, toda su vida predicó este evangelio? Porque él sabía que es poder de Dios para salvación. Él sabía, lo vimos en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta es la única manera por la cual Dios salva. No hay otra manera. De verdad, no la hay, según las Escrituras. Y yo espero que esté equivocado, pero según la gran mayoría de personas bien inteligentes, que dan buen testimonio, concordamos que el único medio por el cual Dios va a salvar a los pecadores es el medio del evangelio. Es la proclamación de la cruz. Así es que Pablo sabía que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es por eso que él nunca cayó en la trampa en la que muchas iglesias están cayendo. ¿Qué están haciendo? Bueno, están sustituyendo el mensaje del evangelio con un discurso ingenioso, muy ameno, o con un programa más atractivo de corta duración, pastor. Esto ya usted casi 2 horas se la mancha, pastor. Escucha, es lo que vamos a estar haciendo. Recuerda, no tenemos otro servicio más que el domingo. No pienso hacer yo cambios. No creo que Dios me va a condonar por eso, más bien me va a aplaudir. Necesitamos más palabra. Me gustaría tener la capacidad que tienen otros para decir muchas cosas en pocas palabras. No la tengo. Este fue el pastor que Dios te dio y no sé por qué. Yo no lo decidí, fue Dios. Así es que no vamos a cambiar nosotros la predicación centrada en el evangelio, centrada en lo que Dios hizo a favor de nosotros.
Pablo sabía que los corintios no necesitaban más filosofía, no necesitaban más entretenimiento, no necesitaban más de todas estas cosas. Lo que ellos sí necesitaban era la predicación clara del evangelio, que anuncia cómo Dios salva al pecador. ¿A través de qué, hermanos? De la encarnación, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando Pablo fue a Corinto, él quiso dejar bien claro que su mensaje no consistía en otro sistema filosófico superior a los demás, mejor que el de Aristóteles, que el de Sócrates. No, el mensaje de Pablo consistía en anunciar el plan de redención diseñado por Dios, porque a Dios le agradó así salvar a los creyentes por la predicación, por la locura de esa predicación. ¿Te das cuenta? Versículo 22, escucha lo que dice. Porque los judíos piden señales. ¿Quieres que yo te crea que tú vienes de Dios? Dame señales, que haga milagros. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para judíos ciertamente tropezadero y para gentiles locura. Dice el versículo 24. Mas para los llamados, para nosotros, a los que Dios llamó, justificó, glorificó, para nosotros los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es que deje de estar prefiriendo a estos predicadores por su elocuencia, por su sabiduría. No, Dios no usa la sabiduría humana, Dios usa su propia sabiduría. Y la sabiduría de Dios es más fuerte que los hombres. Pues yo no sé si tú te das cuenta de lo que Pablo está haciendo aquí. O sea, por más inteligente que sea un hombre, por más sabio, de ninguna manera él va a poder descubrir por sí solo el plan de redención, de salvación, diseñado por Dios, a menos que se le predique el evangelio. Vamos a volver al versículo 21. Pues ya que la sabiduría del Dios, recuerda, está hablando del evangelio. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sin embargo, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por medio de la locura de la predicación del evangelio. Es decir, hermanos, el mundo no puede conocer el plan de salvación diseñado por Dios mediante la sabiduría humana. Pueden ser súper inteligentes para muchas cosas y ya los avances tecnológicos, científicos nos dicen que el ser humano es súper inteligente. Lo es. Sin embargo, hermanos, a menos que estos seres inteligentes escuchen el evangelio, ellos no van a poder descifrar el plan de redención en su propia sabiduría. El hombre necesita que Dios le dé entendimiento. Y Dios ha decidido dar ese entendimiento a través de su metodología, que está dentro de la sabiduría de Dios, no dentro de la sabiduría humana. ¿Cuál es esa metodología? La locura de la predicación. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, es a través de la proclamación de eso que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores, que el ser humano puede recibir la fe salvífica para ser salvo. Romanos 10:16, mismo Pablo. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por lo tanto, por consiguiente, la fe es por el oír este anuncio, el evangelio. ¿Te das cuenta? Así que lo que Pablo está diciendo es que nadie será salvo a menos que crea en Cristo, y nadie puede creer en Cristo a menos que se exponga al mensaje del evangelio. He aquí la imperiosa necesidad de predicar este evangelio. No que le digas de tu testimonio, no que ven a la iglesia, mira, Dios hizo esto y aquello, todo eso es bueno, pero de nada sirve si no le das este evangelio. Este evangelio es lo que le puede dar fe salvífica. No hay otro medio. Y de verdad, nos vamos a callar. ¿De verdad? ¿Cómo van a ir? Dice Pablo, si no son enviados. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Es el evangelio. La pregunta es, ¿por qué reemplazar la proclamación de este mensaje por un programa más atractivo? Por un mensaje más ingenioso y novedoso, pastor. Porque la mayoría de las iglesias están haciendo esto. Y mire cómo están de llenas. Según la Biblia, echar a un lado, como si fuera basura, el evangelio, el poderoso instrumento que Dios usa para salvar a los pecadores, va a traer una gran condenación. Maldito aquel, dice, anatema es aquel que predica otro evangelio. ¿Te das cuenta, hermanos? Ahora,
¿Qué tiene todo esto que ver con la unidad de la iglesia? Porque recuerde, este es el tema que Pablo está tratando aquí. Desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 23, este es el tema, no lo olvidemos. O sea, nosotros debemos de interpretar esos pasajes a la luz de este tema. ¿Qué tiene que ver entonces la unidad de la iglesia? Tiene que ver mucho. Porque los ciudadanos de Corintio se dividían entre si defendiendo de la escuela de pensamiento con la que se estaba alineando cada uno. O sea, ¿qué estaban pasando? Bueno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Estaba habiendo una división. ¿Y qué los estaba dividiendo? Sacar a Cristo y poner a un líder. Y al sacar a Cristo estaban también sacando el evangelio. Sí, estaban teniendo iglesia y estaban haciendo muchas cosas, pero lo más importante ya no lo estaban haciendo, que es tener a Cristo en el centro de sus corazones, y es estar predicando el evangelio. Yo no sé si te das cuenta, hermano, pero la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, es el único punto válido de referencia para poder trazar esta línea entre los hombres. ¿Quieres saber si las iglesias en general están haciendo lo más importante? Mira si predican el evangelio y si lo están predicando completo. No un evangelio a medias, porque el evangelio a medias no salva. No. O sea, hay solo dos lados. En un lado están aquellos que creen que el mensaje del evangelio es una tontería, no es importante y vamos a dejarlo a un lado y vamos a ver otras verdades de Dios. Y están en el otro lado todos aquellos que han abrazado de corazón por medio de fe a Jesucristo, el evangelio. Así que no hay duda que el elemento principal que produce verdadera unidad en la iglesia de Cristo es el evangelio completo de la cruz de Cristo. Regresemos a los versículos 10 y 11. Mira lo que dice Pablo. Les ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esta misma cosa que Pablo quiere que hablemos? Lee el contexto. A la luz de todo el contexto vas a saber a qué se refiere cuando Pablo dice todos una misma cosa. O sea, Pablo no está diciendo que hablemos todo lo mismo, uniformemente, como hoy hacen. A la hora de orar, reprendo a Satanás y yo declaro, yo decreto. No. Dios nos ha dado diferentes caracteres, a diferentes personalidades, mejor dicho. Y tú oras de acuerdo a tu personalidad, pero bíblicamente. Entonces Pablo no está diciendo todos hablen una misma cosa, nomás así, sino está hablando que todos hablen el mismo mensaje fundamental, que es el evangelio. Cristo nos salvó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo que se proclaman a través del evangelio. Es para eso que nos llamó Jesucristo. Así es que dice Pablo, les ruego que todos hablen una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos, lo mismo en una mente y en un mismo parecer. Así es que, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Cuando dice, les ruego que hablen todos una misma cosa, les ruego que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por el contexto, nosotros sabemos que Pablo está hablando de la unidad doctrinal más importante del cristiano. ¿Y cuál es esa verdad doctrinal más importante? Ya lo dijimos, la doctrina de la cruz, el mismo evangelio, porque de ellos depende la salvación de todos los pecadores. ¿Recuerdas qué fue lo que les ordenó Cristo antes de ascender? Sí, yo sé que lo recuerdas. ¿Cuál fue la encomienda? Marcos 16, les dijo, id, vayan cada día. Y quizás no tienes que ir a un lugar geográfico, en tu trabajo, en tu vecindario, a la hora de ir al supermercado. Id, prediquen el evangelio. Hagan algo, quizás no les vas a predicar el evangelio como lo predicamos aquí, pero haz algo, invítalo a la iglesia, exponlo a esos predicadores que están predicando este evangelio, haz algo, porque Dios te va a pedir cuenta, Dios nos va a pedir cuentas a todos nosotros. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y es todo, así de simple y de sencillo. Pero es que nadie lo quiere aceptar, no te preocupes, tu obligación, tu deber no es convertirlos, es predicar el evangelio y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Tú siembras, otro riega y es Dios quien da el crecimiento. ¿Te das cuenta? Así de importante es el evangelio. Esta es la doctrina más importante y más clara que tenemos. Aquí nadie tenemos diferencias en esto de opinión. No, es que yo creo que no, es bien claro. Deja a un lado lo que no es claro. Empieza a practicar lo que es claro. Y esto sí es claro. Así que cuando Pablo está diciendo, hablen todos una misma cosa, le está diciendo, hablen todos lo mismo acerca de la doctrina del evangelio. Hablen todos lo mismo acerca de la doctrina de la cruz de Cristo. Estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer con respecto a esta doctrina. Dejen de dividirse por preferencias de predicadores. Al fin y al cabo, todos los verdaderos predicadores de Dios centran su predicación en la cruz de Cristo. O sea, no era que Apolos ni Cefas, ni mucho menos Pablo, estaban ellos promocionando, proliferando la admiración hacia ellos. No, ellos estaban predicando el evangelio. Eran ellos mismos que querían imitar al mundo.
Y Pablo dice, no, no, no hagan eso. Así que es este el elemento que también va a producir una verdadera unidad en la iglesia de Cristo. Cuando todos estamos conscientes de que ese hermano que está a un lado tuyo, hermano, que adora contigo cada domingo y ha sido llamado a salvación por el mismo Dios que te llamó a ti, que nos llamó a todos, ese mismo hermano fue salvado por el mismo evangelio. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas. Le está regando a tu hermano, no te preocupes, si es hijo de Dios y ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Ora por él, no lo critiques, ayúdalo a salir adelante. Porque dice Pablo, porque a los que conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Tú y yo fuimos llamados por Dios a través del evangelio. Fuimos lavados por la misma sangre, fuimos comprados por el mismo precio, y ahora, escucha, independientemente de las diferencias humanas que pueda haber entre nosotros, las diferencias en criterios, en cosas secundarias, recuerda que nosotros disfrutamos de una misma salvación llevada a cabo por el mismo Salvador. De manera, hermano, que esto, el evangelio, la cruz de Cristo, debe de exaltar a Dios. Sí, a veces tenemos divisiones, y recuerda, estas divisiones oscurecen el evangelio. Porque cuando nos dividimos por cosas secundarias, estamos diciendo que el evangelio no es importante y dejamos de predicarlo para enfocarnos en estas cosas que nos están dividiendo. Y la pregunta es, ¿de qué lado estás tú, hermano? ¿De qué lado estás tú, amigo? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de aquellos que creen que el evangelio es una tontería? Quizás no lo digas, pero si no lo predicas, es como si lo estás diciendo. Por eso no lo predicas. Por eso no lo predicamos. Si tú estás de ese lado, ay de ti. O estás del lado de aquellos que abrazamos el evangelio con todo nuestro corazón y nos esforzamos para predicarlo. Bueno, esta es una segunda cosa que necesitamos para mantener la unidad. Número 1, tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Número 2, necesitamos predicar todo el evangelio completo. Y número 3, una tercera cosa que podemos extraer de todos estos versículos es que la verdadera unidad cristiana, hermanos, es solo posible también, escucha, cuando mantenemos nuestra identidad, o sea, lo que somos en Cristo, en la perspectiva, en el enfoque, en el lugar, en la posición correcta. Cuando tú estás situado en la posición, en la perspectiva como te ve Dios, escucha, tú vas a mantener unidad. Eso va a ayudar a la unidad, tu humildad. Escucha lo que dice Pablo. Los va a humillar a ellos. O sea, yo quiero unidad. Primeramente, céntrense en Cristo. Cristo no está dividido. El hecho de que hagamos muchos predicadores, eso no quiere decir que Cristo está dividido. Todos predicamos el mismo mensaje. Ahora, déjenme les digo algo, porque es orgullo eso. Ustedes se creen superior a los demás. Déjenme les recuerdo de dónde los sacó Dios. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que ahorita vamos a ver que esa palabra vocación es llamado. Si tú vas a un diccionario griego, te vas a dar cuenta que es la misma palabra o se deriva de la palabra llamado. Miren su llamamiento, que no son muchos sabios según la carne. O sea, nadie son tan elocuentes como Apolo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a creerse más que los demás? ¿Por qué los siguen? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo, les está diciendo de manera indirecta necio a ellos. Lo necio del mundo escogió Dios, sea como Dios los haya escogido, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Se fijas cómo los está situando en su lugar? Ahí, véanse así. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Dios los llamó a ustedes. Y dice ahí, lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, más por Él están en Cristo, por Dios, porque Él los llamó, porque Él los escogió, porque creyeron en el Evangelio, sí, pero por Dios, al final de cuentas están en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, glorice en el Señor. Según este pasaje, hermanos, nadie está en Cristo gracias a su inteligencia, ni gracias a ningún mérito propio. Estamos en Cristo solo gracias a Dios. Y es así como debemos de mirarnos. Estamos en Cristo solo por Dios. Así que tenemos que situarnos en nuestro lugar. Esto produce humildad. Y al producir humildad, pues lógicamente que va a traer unidad. ¿Para qué yo voy a discutir con el otro hermano si al final de cuentas todos estamos en Cristo por Dios? Simplemente por Él. Nos dice necio, nos dice débiles, nos dice viles, menospreciados. Fue Dios quien nos llamó.
¿Sabe que una de las estrategias de publicidad que el mundo usa, hermanos, para promover sus productos, bueno, es buscar a gente famosa, ¿verdad que sí? O sea, en otras palabras, si la gente, y sobre todo las mujeres, por alguna razón que yo desconozco, las mujeres son más débiles a caer en esta trampa. Bueno, si la gente se entera que la actriz, la protagonista de la película tal, de la novela tal, pues se lava la cabeza con este champú, pues entonces las mujeres empiezan a querer comprar este champú. Como si el champú fuera lo que va a cambiar el pelo, ¿verdad? Va a transformar el pelo de esta mujer a la de esta actriz. No, o sea, ni va a hacer que se parezca más a la actriz. Bueno, esa es la idea. Si un artista famoso compra en una tienda, como Messi, ¿verdad? Fue a una tienda y bien humilde y compró. Entonces todos hay que ir a comprar ahí porque de seguro esa es una buena tienda. Yo no sé si usted ha visto estas botas Croc. Bueno, son unas botas bien extravagantes. Artistas de la talla de Maluma, Paris Hilton, pues las están usando, ¿verdad? Y sin duda alguna que esto es mercadotecnia para promover que los fans de estos artistas compren esto. De seguro recibieron una gran suma de dinero. ¿Por qué lo hicieron, hermano? ¿Por qué? Porque quieren atraer a la gente. Bueno, lamentablemente, todas estas cosas, toda esta metodología, la están usando algunos líderes, están usando esta estrategia para atraer gente al evangelio, a la iglesia. Se están valiendo de gente famosa en la política, del deporte, del mundo del entretenimiento. Y ven a Jesucristo es mi refugio porque va a estar la excantante Yuri. Y ahí van todos, ¿verdad? O ven a mi iglesia porque vamos a tener al deportista famoso fulano de tal que se convirtió a Cristo. Y presumimos, mira, este ya es cristiano y que no sé qué. Es muy común hacer esto en las iglesias modernas. Y lo hacen con el afán de atraer a muchas personas a la iglesia. Y es por eso que promueven más el testimonio de estas personas que el evangelio bíblico. Y ni siquiera predican el evangelio. Se habla de su testimonio, de sus exadicciones, de sus supuestos problemas, de cómo Dios los sacó y cómo Dios los puede sacar a todos ellos, para que entonces te conviertas en una persona triunfalista como yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no hablan del infierno, no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, de la ira venidera, no hablan de negarse a sí mismo, de tomar su cruz todos los días. Estas personas no están predicando el evangelio bíblico, sí el moderno. Esta no es la metodología que Dios diseñó para salvar a los hombres. Escucha lo que dice el pastor Donald Carson. ¿Cómo es que siempre alardeamos de los atletas, de las personalidades, de los medios de comunicación y los cantantes pop que son cristianos? ¿Por qué deberíamos pensar que sus opiniones, sus experiencias de la gracia tienen más importancia que las de cualquier otro creyente? Dice él, cuando le queremos predicar a la gente de afuera, pregunta, ¿pensamos inmediatamente en los rechazados, en los humildes que se han convertido al cristianismo dentro de nuestras iglesias? ¿O nos gusta impresionarlos con la importancia de algunos hombres y mujeres convertidos al cristianismo? Termina diciendo Carson, el movimiento evangélico occidental moderno está profundamente afectado por el virus del triunfalismo y la enfermedad resultante destruye la unidad, minimiza la gracia y le rinde demasiado tributo al dinero, a la influencia y a la sabiduría de nuestros días. Termina la cita. Y Pablo nos acaba de decir en este texto que acabamos de leer, Dios es el que llama, Dios es el que escoge. Yo no sé si tú lo notaste, Pablo dice ahí, pues miren hermanos vuestra vocación. Que como te decía, esa es la palabra, hay vocación, la palabra griega kelsis, que significa llamamiento. Es la misma palabra griega que encontramos en el versículo 27 o en el versículo 24, que es kletos, que proviene de la palabra klesim. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo en el versículo 24? Dice, más para los llamados, ahí está la palabra. La misma palabra que vemos ahí en vuestra vocación, para los llamados. Bueno, ¿qué dice Pablo? Pues miren hermanos, su llamado, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Al fuerte. Es Dios el que llama, es Dios el que coge de la manera que Él escoja, ese no es el punto. Y según Pablo, Dios decide buscar dentro del mundo a las personas que tienen menos razones para gloriarse en sus propias capacidades humanas, para llamarlas a la salvación. ¿Y por qué Dios lo hace de ese modo? Dice, para que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, sigue diciendo Carson, Dios se deleita en desinflar todas las pretensiones de este mundo rebelde
Mientras los hombres y mujeres orgullosas alardean de sus propios intelectos, Dios elige, Dios llama a los sencillos. Escucha lo que dice el Salmo 138:6. Dice, el excelso Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La mayoría de los ricos son bien orgullosos. Y no es que Dios no, a ti no, y que ahí están, Dios, yo quiero servirte, pero tú no quieres nada conmigo. No. Ellos son altivos, soberbios. Y es por eso que a la mayoría de ellos Dios no está llamando. ¿Por qué? Dios atiende al humilde, continúa diciendo Carson. Mientras las personas ricas se evalúan unas a otras en base a sus respectivas posesiones, Dios llama a los pobres. Mientras los líderes egoístas buscan el poder, Dios llama a los del montón. Santiago 2:5, ¿recuerda lo que dice Santiago? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora yo quiero hacer aquí una aclaración. Yo quiero que usted note que Pablo dice aquí que ninguna persona rica o que ninguna persona influyente o que ninguna que tenga títulos universitarios puede llegar a convertirse. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. No. Pablo está diciendo en el versículo 26 es que no son muchos en comparación al resto. Mirad, hermanos, que no sois muchos sabios. O sea, sí hay. No, ningún rico se va a salvar. No. O sea, qué difícil es que un rico se salve, pero sí se salvan. Así es que Pablo no está diciendo eso, hermanos. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que no son muchos los ricos que se salvan, y aunque aquellos que vienen a Cristo desde una posición aventajada, según el mundo, tienen que venir, hermanos, delante de Dios reconociendo que no tienen ninguna ventaja espiritual por encima de los demás pecadores. Esto quiere decir que el pecador rico como el pecador pobre, hermano, necesitan la misma gracia. Al fin y al cabo, son pecadores. La única diferencia es su posición socioeconómica, es todo. Pero ellos necesitan la misma gracia. ¿Por qué? Porque ambos grupos son pecadores que necesitan la salvación. Así que no es la oratoria, no es la personalidad de ningún predicador lo que va a salvar a ningún pecador. Es el evangelio por el poder del Espíritu Santo lo que salva. Solamente el evangelio. Ahora, fue Dios quien decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De tal manera diseñó Dios cuidadosamente la salvación para que solamente Él se lleve la gloria y nadie más. Más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. O sea, tú eres sabio ya como cristiano gracias a Jesús. Tú eres justificado gracias a Jesús. Tú has sido santificado, apartado para Dios gracias a Jesús. Tú tienes redención gracias a Jesús, para que como está escrito, el que se gloríe, glorice en ¿quién? En el Señor. Así que pocas cosas, como dice este comentarista, pueden ser más convincentes a la unidad de la iglesia que el hecho de que todos nosotros estamos unidos en el mismo propósito de buscar la gloria de Dios y no la nuestra. A eso se le llama humildad. Así es que sitúate, tú no eres nadie, eres un don nadie, eres un gusano, eres una larva. Sin Dios tú y yo no somos nada. Todo lo que somos hoy se lo demos a la gracia de Cristo. Por eso Pablo decía, yo soy lo que soy gracias a Jesús y solo su gracia. Ahora, ¿qué es lo contrario a la humanidad? Ya para ir terminando. Bueno, el orgullo, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que toda división que ocurre dentro de las iglesias, el orgullo, el chisme, son los papeles principales que se dan dentro de esta división. O sea, de alguna manera, en alguna medida, el orgullo se interpone para que no podamos lidiar con nuestras indiferencias, o diferencias, mejor dicho, de una forma bíblica, de una forma madura y de una forma piadosa. Yo voy a poner un ejemplo, y no es que yo haya oído algo al respecto, yo no oí nada de eso, pero es solamente un ejemplo. ¿Recuerdan el tiempo de la pandemia? Nosotros como iglesia decidimos cerrar la iglesia, ¿verdad? Cerrar los servicios y empezar a tener servicios vía internet. Bueno, cuando tomamos la decisión de cerrar la iglesia, nosotros sabíamos de antemano que esta decisión iba a ser recibida con alegría por muchos, pero por otros no iba a ser recibida con alegría. O sea, simplemente iban a objetar, no, eso es carnalidad, deberíamos estar aquí en la casa del Señor, y si nos da el coronavirus, pues mejor nos morimos, qué sé yo. Bueno, hermanos, no hay nada de malo en diferir en cuanto a esa decisión que se tomó en el liderazgo. Sin embargo, empezar una campaña, empezar una operación, un plan dentro de la iglesia para hacer oír mi opinión, eso es lo malo. Esto es una carnalidad, pastor. Bueno, esa es una forma soberbia y orgullosa de defender tu opinión.
y es altamente divisiva, quieras verlo así o no. Es en este tipo de cosas que muchos creyentes pueden ser usados por el diablo y pueden llegar a creer que es Dios el que me está usando. Pero Dios nunca usa a nadie para dividir a la iglesia. Es por eso que vimos ahí en el versículo 12. Ahí yo veo el yo. Mi opinión es la que vale. Y no lo decimos así, pero andamos comunicándola, informándola a todo mundo, menos a las personas indicadas, adecuadas para escuchar eso. Así que yo. Esto a mí me enseña que cada grupo de aquí de esta iglesia de Corintio estaban dividiendo a la iglesia porque su opinión era la opinión verdadera, era lo que más importaba. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros hacemos valer nuestra opinión y no nos importa y no nos damos cuenta que estamos afectando la unidad de la iglesia. O sea, yo le voy a hablar a esta persona y no importa. Y le voy a decir que Apolos predica mejor. No, yo le voy a hablar y le voy a decir que es este Cefas, que es Pablo. O sea, no importa, hermanos, de qué líder estás hablando. Al final de cuentas, si estás hablando de un líder, de un maestro de escuela dominical, yo no sé por qué no hay escuela dominical. No hay maestros. Nadie está aquí, quiere ser voluntario. No vamos a poner a nadie a la fuerza. No, deberías de estar hablando. Deberías decir, heme aquí, Señor. Yo empiezo a darle clases a los niños. Pero si tú estás, critique, todo esto el diablo lo está usando para traer división. Y división en cuanto al mensaje del evangelio, lo que importa. Podemos estar aquí todos los domingos y aquí estamos. Y al parecer hay una unidad aparente. Pero si no estamos predicando el evangelio, si no estamos haciendo lo que verdaderamente debemos de estar haciendo, que es hacer discípulos y predicar el evangelio, algo está mal. Algo está mal. Por lo tanto, tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Es que el pastor, esto, aquello, lo otro. Es que yo no sé por qué lo voy a decir, pero casi cada domingo yo llego tarde al ensayo. Yo no sé ya si dice ensayo, pero de verdad no es porque me estoy rascando la panza. No es por nada de eso. Me esfuerzo por traer las proyecciones. Y en vez de estar diciendo, debería estar diciendo, yo creo que el pastor ya no debería estar dirigiendo la alabanza. Y yo no sé si ha salido esto, yo no he oído nada de esto, son ejemplos que solamente estoy poniendo de cómo podemos dividir la iglesia, todas estas cosas, hasta estarlas comunicando a los demás. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Bueno, cuando tú le estás diciendo cosas de alguien más a estas personas, cosas negativas, si esta persona en un momento dado te va a ministrar, ni le vas a oír. Tú ya creaste un escudo para que no oiga, y peor con el pastor. O sea, la palabra que yo predico la necesitan nuestras almas. Y si tú ya hablaste algo de esto, ya creaste una pared que va a ser imposible que ese creyente pueda escucharme. Y tú dices, bueno, ese es pastor. No, esto tiene que ver con la iglesia de Dios. Hay de que él, mirábamos, ¿verdad? Más adelante, y lo vimos un poco la semana pasada, que destruyera el templo de Dios, hablando de la iglesia, por la desunidad. ¿Te das cuenta, hermano? Cada vez que tú vienes y le das un informe negativo a alguien más, tú estás siendo usado por el diablo. Es un chisme. Y cada vez que tú, eres la otra persona, le prestas oído a lo que están diciendo, tú también estás siendo parte de esto. Dice un refrán mexicano, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. En otras palabras, aplicado a nuestro punto, tan chismoso es el que habla como el que oye. Y es pecado delante de Dios. Si alguno viene a ti y te trae un informe negativo con respecto a otra persona que no está ahí presente, y tú le prestas oído y propagas ese informe negativo, Dios te dice, eres un chismoso, eres un murmurador. Y hay unas cosas que yo aborrezco, y entre esas cosas la murmuración. Yo aborrezco esto porque esto trae división, esto desune, y la Biblia condena esto. Y si tú has participado de este pecado, has hablado o has escuchado y no has hecho nada al respecto, por amor a Dios, por amor a la iglesia, arrepiéntete y deja de estar haciendo eso. Dice la Biblia que el que se arrepiente, el que se aparta del pecado, alcanza misericordia. Deja de estar siendo un instrumento de Satanás para estar creando problemas en la iglesia de Dios. Esto es algo muy serio, porque cuando tú te estás dando la tarea de chismear en contra de tus líderes, entiende, el diablo te está usando. Y tú, si nomás estás prestando el oído, el diablo te está usando. Y el diablo, hermanos, sabe, hermano, lo importante que es que la iglesia esté desunida. Porque entonces no se va a predicar el evangelio. Y por eso quiere que todos aquellos que estamos obrando en la carne contribuyamos a la división. Porque qué triste es cuando hay un grupo de hombres y mujeres en una iglesia. Yo no digo que sea aquí el caso, pero qué triste, hermanos, es que haya en una iglesia un grupo de mujeres, de hombres
trabajando hombro a hombro para que la iglesia avance a través de la proclamación del evangelio, y detrás de ellos hay personas bombardeando, criticando el trabajo, la obra que ellos están haciendo. Esa es una actitud terrible, que Dios nos libre de esta actitud divisiva. Quiero terminar ya meditando sobre la oración intercesora que Jesús le hace a su Padre. Esto está en Juan 17. Jesús está a una hora de ser crucificado y Él hace esta oración por sus discípulos. Y en esta oración yo creo que tú notes, hay una evidente preocupación de Jesús por la unidad de sus discípulos. Escucha lo que dice el versículo 11. Y ya no estoy yo en el mundo, le dice Jesús a su Padre, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué, hermanos? Para que sean uno, así como nosotros, así como Dios. O sea, ¿esto es algo viable? ¿Es viable que nosotros seamos perfectos como el Padre? En nuestras propias fuerzas no es viable. En nuestras propias fuerzas esto no es viable, de que seamos uno como el Padre, Jesús y el Espíritu Santo lo son, siempre unidos. Sin embargo, esa es la meta. Con el poder del Espíritu Santo, esa es la meta, que sean unos. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, ¿estás escuchando? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Wow. O sea, nosotros estamos incluidos ahí. Jesús oró por ti y por mí. Padre, que sean unos como nosotros. Que Víctor, que Juan, que Freddy, que Alex, que cada uno de los que conforman la iglesia Jesucristo Pan de Vida, que sean unos. Jesús oró por nosotros. Eso fue lo que le pidió. Escucha lo que dice el versículo 21. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos. Una y otra vez, que sean unos, Padre. Estoy preocupado por ellos, la unidad de ellos, porque van a haber tantas cosas que van a ser propensas para dividirlos. Que sean unos de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es importante. Para que el mundo crea, para que los inconversos que están en tu casa y en mi casa, que están en el trabajo, que están en todas partes, ellos, los que están cercanos a nosotros, los que vivan nuestro testimonio cuando hablamos de los demás, para que ellos crean que tú me enviaste, para que ellos crean el evangelio. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado, el Espíritu Santo con el cual tú me bautizaste, yo se los he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. No es en nuestras propias fuerzas, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez unidad, uno, que otra vez para que el mundo conozca que tú me enviaste. Wow. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos? Ustedes deben de estar solícitos, deben de esforzarse por guardar la unidad, que Cristo sea el centro de sus vidas y no cualquier predicador, no cualquier otro tema, que el evangelio sea el centro de sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Guarden esta unidad. ¿Por qué? Porque el mundo debe de ver tal unidad, tal amor entre ustedes, para que sean llevados al evangelio, a Dios, para que vean algo diferente, algo que no se ve en ninguna otra parte más que en la iglesia. Nosotros fuimos llamados a buscar la unidad para que el mundo vea. Sí, somos diferentes, sí, tenemos problemas a veces, pero estamos unidos. La doctrina más importante, y sobre todo en el mundo en que vivimos, un mundo lleno de barreras, un mundo profundamente dividido, porque los seres humanos se han cargado de levantar estas paredes que nos dividen, barreras sociales, barreras económicas, raciales, educacionales, todo tipo de barreras hay. Y esto es precisamente, hermanos, lo que hace la unidad de los cristianos, para que sea un argumento poderoso a favor de lo que predicamos, a favor del evangelio. En medio de luchas, en medio de conflictos, la unidad de la iglesia no va a pasar desapercibida, hermanos. Van a ver, estos serán lo que sea, pero están unidos, predican el mismo mensaje. El problema es que Satanás sabe lo que significa que una iglesia esté unida, sabe del poder. Wow, él sabe, y es por eso que intenta con todos sus métodos dañinos de destruir la unidad entre los hermanos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Él no puede hacerlo sin nuestro consentimiento. Está en nosotros, no en Satanás. Si nosotros le cedemos autoridad, permiso, lo va a hacer. Termino ya, hermanos, diciendo, todos los creyentes somos uno en Cristo. Esta es una unidad que nadie la puede deshacer, pero hay que mantenerla con el poder del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que buscar esa unidad. Necesitamos nosotros seguir creciendo en esta unidad. Y va a suceder a pesar de
la diferencia de criterios que podamos tener en asuntos secundarios y a pesar de los conflictos y dificultades que seguramente van a surgir entre nosotros el día de mañana porque somos pecadores todavía en las manos de Dios, en construcción. Recuerda, el pecado mora en nosotros. Sin embargo, recordemos que cuando eso suceda, hermanos, Dios va a usar esos conflictos para pulirnos. Dios usa los conflictos para pulirnos. ¿Y sabes qué hace Dios con esos conflictos? Hace que el fruto del Espíritu Santo cada vez sea más visible en tu vida. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero cada característica del Espíritu Santo implica problemas. Claro que sí. Mira, la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿verdad? Una característica es amor. La pregunta es, ¿amor a quién? ¿A quién? ¿Amor a las buenas personas? ¿Amor al que siempre te saluda, al que te sirve? ¿Amor a ese? No, a los difíciles de amar. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es amor, pero también gozo. Ok, gozo cuando tengo buena salud, gozo cuando tengo un buen carro, cuando tengo una buena casa, cuando tengo un buen matrimonio, cuando mis hijos se portan muy bien, gozo ahí. No. El mundo se goza, hermano, por estas cosas. Tengo un buen casa, un buen matrimonio y andan bien felices, bien alegres, ¿verdad? No. Cuando habla la Biblia del Espíritu o del fruto del Espíritu, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Bueno, es amor cuando todas las circunstancias a tu alrededor te van a mover a no amar. El fruto del Espíritu Santo es gozo cuando todos los problemas y circunstancias difíciles que hay en tu vida te pueden llevar a no tener gozo, pero tú decides, por el poder del Espíritu Santo, a gozarte a pesar de tus pésimas circunstancias. Así que gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, cada una de estas características del fruto del Espíritu Santo implican problemas. Por lo tanto, hermanos, recuerda, cuando haya problemas, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios las está usando para nuestro bien. Dios nos está puliendo. Dios está forjando el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Termino con lo que escribe el gran predicador Martin Lloyd-Jones. Dice él, me encantó esto. Dice él, nosotros demostramos al mundo que hemos sido transformados no primeramente porque memorizamos versículos bíblicos o porque oramos antes de cada comida. Mira, los que saben la Biblia, la memoriza. Mira cómo ora antes de comer. Dice él, o porque ofrendamos una porción de nuestros ingresos. No sé si es cristiano, ese sí diezma. Y no porque escuchamos emisoras cristianas. Más bien, nosotros demostramos que hemos sido transformados porque demostramos una disposición creciente a entregarnos, a perdonar y aún amar a pecadores como nosotros. Y luego sigue diciendo, ni tú ni yo podemos mostrar amor o gozo o paz o paciencia o bondad viviendo solos en una isla. Nosotros mostramos todo esto cuando las personas a las que nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para dejar de amarlas y aún así las amamos a pesar de todo. Esto es fruto del Espíritu Santo, este es ser lleno del Espíritu Santo. Wow. Quiera Dios ayudarnos por la gracia de su Espíritu Santo, no solo a evitar divisiones en medio de nosotros, sino también a promover la unidad en este cuerpo local en el que Dios nos ha colocado. Porque solo de este modo nuestro testimonio ante el mundo va a ser creíble. Y además no solo esto va a suceder, sino que nuestras almas van a ser fortalecidas y edificadas y sobre todo el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo será ampliamente glorificado. Quiera Dios ayudarme, ¿no? Vamos a orar y hay uno